Fundamentalismos. Vamos a empezar este tema, esta presentación, con una serie de ideas respecto de cómo surge la palabra, porque resulta bastante significativo que sea una palabra cuya historia sea tan reciente, pero la tengamos tan inserta en nuestro vocabulario del día a día. La palabra fundamentalismo surge de un modo general, para un uso general, hace exactamente un siglo, o casi un siglo. El 1 de julio de 1920, en un editorial del periódico de Nueva York, The Watchman Examiner, un periodista, por tanto, se trata de un término que surge en los ámbitos del periodismo. Y será en los ámbitos del periodismo hasta hoy en día donde tendrá su mayor popularización, aunque luego, ya lo iremos viendo, se ha convertido en una palabra utilizada en las investigaciones históricas, en las investigaciones sociológicas, en general, en todo lo que tiene que ver con el estudio de la religión. Entonces, ¿quién lo crea? Un periodista, Curtis Lee Lows, cuando en este Watchman Examiner, el 1 de julio de 1920, plantea lo siguiente: proponemos aquí y ahora que se adopte un nuevo nombre para referirse a los que insistimos en que los puntos de referencia no se cambien. Sugerimos que los que permanecen firmemente anclados en los grandes fundamentos y que están dispuestos a entablar una batalla en toda regla para defenderlos sean denominados fundamentalistas. Entonces lo que nos encontramos es que se trata de un término autorreivindicado, es un término del que se dotan. ¿Quiénes son estos a los que se autodefinen como los que permanecen firmemente anclados en los grandes fundamentos? Pues es todo un gran movimiento que se produce en los años anteriores a 1920, se ha producido, que es en última instancia una especie de reflejo del choque que ha producido las interpretaciones científicas al modo de entender el mundo desde el punto de vista de lo religioso. Es decir, se trata de un efecto casi explosivo por parte de quienes defienden los argumentos religiosos, es decir, quienes defienden una forma de entender el mundo, lo que podríamos llamar una cosmovisión o unas cosmovisiones de índole religiosa, ancladas en las tradiciones religiosas, respecto de esa nueva gran cosmovisión que está tomando la fuerza completa y que arrasa con todos los viejos relatos, las narraciones tradicionales, esa nueva cosmovisión que es la cosmovisión de la ciencia, que es la que indica cuáles son los nuevos fundamentos para pensar el mundo. Y uno de esos fundamentos justamente es ubicar al ser humano en el contexto de una narración de la complejización de la naturaleza y, por tanto, en esa gran narración que es la narración de la evolución, que choca frontalmente con los puntos de vista, por ejemplo, del cristianismo más literalista, que hace las lecturas más literales de la Biblia. Y eso lo podemos ver, tiene una gran influencia en todo este proceso de puesta en duda de los argumentos modernos, justamente el libro este que tenemos a la derecha, de Charles Darwin, que es su libro en el cual expone lo llama The Descent of Man. The Descent of Man, es decir, el origen del ser humano sería, o descent aquí, aunque pudiera parecernos que tiene que ver con el descenso, en realidad habla más bien de los antepasados del ser humano. La narración de
digamos, las grandes familias de las que surge el ser humano, que claro, evidentemente para el modelo evolucionista darwinista es esa idea de desciende el ser humano, desciende, más bien tiene antepasados comunes con los otros primates, y lo que, intentando hacer una caricatura, planteaban los contrarios a todo este planteamiento darwiniano, que desciende del mono, esa idea del descender del mono, el ser humano desciende del mono. Si el ser humano desciende del mono, entonces, ¿qué nos encontramos? Pues esta estampa fundamentalista que tenemos aquí, the descent of the modernists, lo que tenemos a la izquierda, the descent of the modernists, la caída, el descenso. Y claro, hay que compararlo con The Descent of Man de Charles Darwin, ¿no? De los modernistas, que es una estampa fundamentalista que aparece en este libro del año 1924 de Bryan, llamado Seven Questions in Dispute, en que marca la caída en escalones de los modernistas, esa descent, la caída, y esa caída pues la tenemos aquí planteada desde el primero, que todavía no, en su forma en la que aparece, pues es como un estudiante que parte del peldaño en que pone Christianity, o sea, el peldaño en que parte del cristianismo tal y como esta gente lo entiende, luego lo veremos, ¿no? Ha dado el paso a bajar el primer peldaño en que dice la Biblia no es infalible, Bible not infallible, y está dando el siguiente paso, que es el que está conectado con The Descent of Man de Charles Darwin, ¿no? Que es Man not made in God's image. El hombre no está hecho a imagen de Dios, que es el gran caballo de batalla. Si el ser humano desciende del mono, en esa interpretación así un poco caricaturesca, que entonces, ¿cómo va a ser Dios un mono? Entonces, y está a punto de dar ese paso. Luego, no la negación de los milagros, la negación del nacimiento virginal, la negación de la divinidad. Aquí ya tenemos a alguien que ha dado un paso más en su aspecto y en su envejecimiento también. Desde el estudiante que vemos aquí arriba va bajando, y aquí ya pues tenemos a alguien que está más avanzado en su carrera, que como ven, en vez de ser un ascenso social o un ascenso en el camino del conocimiento, ellos lo ven como un descenso del cristianismo hacia lo peor, que para ellos para los fundamentalistas es el ateísmo, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay milagros, no hay nacimiento virginal, no hay deidad, no atonement, no hay expiación, juicio final, no hay resurrección, agnosticismo, y el último peldaño, el ateísmo. Y aquí pues ya vemos a alguien que es ya pues como en la imagen que aparece como un profesor de alto rango dentro de la universidad, que está ya en el ateísmo. Esta es el descenso, ¿no? Esa idea. Entonces, justamente contra lo que se plantea el pensamiento fundamentalista. Quedarse en los fundamentos es quedarse antes del primer peldaño, quedarse en el pleno cristianismo, no poner en duda ninguna de las aseveraciones del cristianismo tal y como lo entienden estos movimientos fundamentalistas, que hay que tener en cuenta que son movimientos que surgen del mundo evangélico americano, norteamericano. Antes de Lowe's, de que este periodista diese nombre a este movimiento, antes fueron muy famosos, y todavía los pueden encontrar en internet si los buscan, la serie de 12 folletos en 4 volúmenes, que tenían 90 ensayos, que se llamaron The Fundamentals,
Testimony of the Truth, los fundamentos, el testimonio de la verdad, que produjo un grupo editorial evangélico conservador. Y nos pueden interesar algunos de los títulos, el de George Wright, que se titula La autoría mosaica del Pentateuco, que lo que está planteando es que los 5 primeros libros de la Biblia, lo que los judíos llaman Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, son autoría de la mano de Moisés. Y por tanto, en este volumen se pone, o en este ensayo, se pone en duda sistemáticamente algo que será fundamental en el modo, entre comillas, podríamos llamar científico, de aproximarse a un texto religioso como es el texto bíblico, que es la crítica textual y la puesta en duda que plantea la crítica textual respecto de que pueda haber un autor único en todo ese conjunto de libros que son los 5 primeros de la Biblia, es decir, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, por ejemplo, el de Benjamin Warfield, que fue uno de los grandes ideólogos de todo este movimiento centrado en la divinidad de Cristo, porque había grupos que, incluso dentro del cristianismo, que ponían en duda el carácter divino de Cristo. Cristo sería un ser humano excepcional, pero no sería Dios. Entonces, ahí plantea Warfield la puesta en crítica de todos esos argumentos. O el de Medhurst, que se llama el romanismo, es decir, el catolicismo romano es cristianismo. Por supuesto, la respuesta es no. La respuesta es que el papismo, como lo llamaban también estos grupos contrarios al catolicismo, el papismo no es cristianismo, según ellos, es una degeneración del mensaje de Jesús, y por tanto es una especie de paganización politeísta del verdadero cristianismo. Entonces ahí lo plantea muy claramente. O el de Henry Beach, que se llama La decadencia del darwinismo, que es muy evidente. Claro, todos estos están en la línea de toda una fuerte escuela teológica, que es la escuela teológica de Princeton, con Charles Hodge o Benjamin Warfield, que hemos visto antes, ¿no? Que es lo que plantean del modo más claro la infalibilidad del mensaje bíblico. El mensaje bíblico es palabra revelada de Dios, es palabra revelada de Dios a Moisés. Los 5 primeros libros de la Biblia son vistos de esa manera. Y un argumento que es un argumento interesante porque incluye la capacidad de, en cierto modo, asumir o asimilar algunas de las adquisiciones del método crítico, y es que si hay algo falible en el mensaje bíblico es porque ha podido haber corrupción en la transmisión. Es decir, el mensaje de Dios no es un mensaje corrupto. Lo que puede ser corrupto es la transmisión de ese mensaje de generación en generación. Y ese es, digamos, que el planteamiento que hace, y eso es un elemento a tener en cuenta, hace del fundamentalismo una especie de gran crítica a los modelos modernos, pero que utiliza a su favor los argumentos también de la modernidad. Uno de esos argumentos uno de esos métodos es el método crítico. Utilizan el método crítico, pero para criticar la transmisión del texto, no para criticar el carácter revelado del mismo, que sería uno de los elementos clave en la crítica textual estándar, digamos, ¿no? Por tanto, en suma, es un término acuñado en el seno del cristianismo evangélico más conservador y es tomado como una denominación reivindicada orgullosamente. Están orgullosos de denominarse fundamentalistas. ¿Qué ocurre con el término? Pues es un término que en los primeros tiempos se refiere exactamente a eso. Y es un término cuyo
campo semántico cuyo campo de significado se extiende. Y desde mi punto de vista hay un momento de inflexión, que además es un momento de inflexión fundamental en muchas aproximaciones que tenemos al papel de la religión en el presente, que es 1979. 1979 es un punto de inflexión, que es un antes y un después. Lo podemos, si queremos, simbolizar en una sola persona, que es Jomeini, el imán Jomeini de Irán, cuando transforma su persona, bueno, y todo lo que hay alrededor de ella, su modelo político, transforma un país claramente laico en un país totalmente sometido a las reglas religiosas. Esa acción marca una transformación del campo semántico y una apertura del campo semántico. Antes, ¿cómo era? ¿Qué era ese fundamentalismo? ¿Cómo se entendía? Pues antes era un término técnico que había, en algunos casos, vamos a revisar unos cuantos diccionarios y cuantas compilaciones generales para ver esa palabra cómo se reflejaba. En los diccionarios anteriores es, como estamos viendo, un término técnico. En el de Brandon, el diccionario de religiones comparadas de Brandon, ¿qué dice de la palabra fundamentalismo? Pues fundamentalismo es un término que se usa hoy ampliamente, aunque con cierta vaguedad, para designar cierto tipo de ortodoxia cristiana protestante que se caracteriza por la fe en la infalibilidad literal de la Biblia, el nacimiento virginal de Cristo, su expiación vicaria, la resurrección, la segunda venida, y sin embargo, entre quienes aceptan estas doctrinas son muy pocos los que se conforman con la designación de fundamentalismo y prefieren llamarse evangélicos o evangélicos conservadores. Pero aplica directamente Brandon, que tengan en cuenta que Brandon escribe su diccionario en 1971 y la traducción española en Ediciones Cristiandad de 1975, en este diccionario de Brandon que escribe Sharp, que escribe Henrik Sharp, que es uno de los, es un investigador, un profesor muy, muy famoso, pues en esta es el EJS que aparece como firmante de esta entrada, claramente lo asocia con el término técnico relacionado con lo que la bibliografía aparece, the Testimony of the Truth, o sea, the Fundamentals, y los pocos trabajos que había en ese momento sobre, fíjense, el de Fornias, la controversia fundamentalista, 1918-1931. El de Shelton Smith y Handy y Lercher, American Christianity, y el de Hudson, Religion in America. Es decir, como si fuera un asunto única y exclusivamente americano y específicamente relacionado con el evangelismo conservador americano. Vamos a otro de los diccionarios estos de uso común. El diccionario de Keith Green de 1981, que es un diccionario muy extenso, con 830 páginas, solo incluye la opción evangélica. El de Hinels, que es un diccionario un poco más modesto, pero tampoco mucho, tiene 550 páginas y es de 1984, es muy interesante porque no incluye el término. Es decir, no le da la suficiente importancia en 1984 para ser tenido en cuenta en un diccionario sobre religiones como es el de Hinels, el Penguin Dictionary of Religions, que un diccionario de tamaño bolsillo, en que es un término tenido por tan específico, tan poco común en su uso, que ni siquiera lo incluye. El diccionario de las religiones. Este es un diccionario ya no del ámbito anglosajón, sino del ámbito francés, el que
coordinó o dirigió el cardenal Paul Poupart, un cardenal de la Iglesia Católica. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos plantea? Pues en 1900 páginas, es del año 1985, fue traducido al español en 1987, pero en 1985 y 1900 páginas no incluye el término fundamentalismo. No, en el ámbito católico no le da, digamos, la suficiente entidad como para ser tenido en cuenta. 1985. El diccionario Espasa de Religiones y Creencias, pues solo incluye la acepción evangélica, el de Göring, de 1992. Digamos que esto es una línea, la línea de hablar de fundamentalismo solo en la acepción, digamos que norteamericana conservadora, de cristianismo conservador, o sencillamente no tenerlo en cuenta por irrelevante. Se va abriendo el campo de significado. Donde lo podemos encontrar, por ejemplo, es en el Diccionario de Religiones de Giovanni Filoramo, es decir, de un gran investigador italiano. Y sí que encontramos fundamentalismo. Y encontramos fundamentalismo con, evidentemente, la formulación que conocemos, y lo que pasa es que ya empieza a introducir la extensión hacia un campo de significado más abierto. ¿Qué incluye? Pues, entre otras cosas, la opción chií, es decir, incluye el clero chií durante la fase revolucionaria del Irán. Es decir, que ahí Jomeini entra de lleno en la acepción de qué es fundamentalismo y ya se aplica a esa forma de entender el Islam, que quedó de la manera más clara en el contexto de lo que ocurrió en Irán a partir de 1979, pero que ya se estaba planteando desde el punto de vista intelectual antes ese cambio. En el de Jonathan Smith, que es uno de los grandes, el director de esta edición, el editor general de este HarperCollins Dictionary of Religion, Jonathan Smith, ¿qué es lo que plantea en fundamentalismo? Pues ya lo encontramos sistematizado. Lo que en el anterior solo vemos algunas pinceladas, aquí lo vemos sistematizado. Artículo fundamentalismo, en el estricto sentido, tal, cristianismo, y vemos la acepción cristiana muy bien desarrollada, pero también encontramos que se va abriendo a otras formas, entre otras al fundamentalismo islámico. Irán en 1979 vuelve a tener un peso claramente evidente, ese hecho, y por tanto el Islam tiene su entrada bien larga, como podemos ver, es decir, que está ya, digamos que asumido que fundamentalismo se aplica también al mundo musulmán. Se escribe en 1995 y casi, como estamos viendo, casi hay una equivalencia en el espacio dedicado al cristianismo y en el espacio dedicado al Islam en el artículo fundamentalismo, de un modo muy claro. John Bowker, que es otro de los grandes diccionarios, este se tradujo al español, el diccionario Oxford de religiones, en la opción fundamentalismo, pues vemos ya incluso que, aunque no es un artículo muy largo, se citan los evangélicos conservadores, pero ya empieza a entrar una serie de términos que ahora nos resultan muy comunes. Por ejemplo, en esta palabra en árabe sus equivalentes son salafilla, que es el término salafismo que tan cerca está de lo que oímos por todas partes, ¿no? El salafismo, etcétera, como fundamentalismo. Ya lo vemos aquí reflejado en
en Bowker. Y bueno, pues ¿quién lo consolida? Pues lo consolidan los medios periodísticos, que son además los que crearon la propia palabra, pero con valores nuevos. Es lo interesante. En la acepción periodística a partir de los años 80 tiene valores nuevos, así como en la acepción periodística a partir de los años 20 era una denominación de prestigio, a partir de los 80 se convierte en una denominación justamente estigmatizadora, y que se emplea principalmente para el Islam. Y la pregunta es, ¿y el resto de las religiones? ¿Hay fundamentalismo en el resto de las religiones? Pues es también será clave en el surgimiento de ese nuevo campo semántico abierto a todo, abierto a una multiplicidad de puntos de vista y de religiones, la colección que desarrollaron el proyecto, que fue un proyecto de la Universidad de Chicago, el llamado The Fundamentalism Project, de Martin Marty y Scott Appleby, que tenemos en 5 volúmenes, desde el primero de 1991 hasta el quinto de 1995, en que hacen una revisión sistemática del concepto y una aplicación sistemática del concepto a múltiples contextos. Es decir, es un proyecto de investigación que lo que hace es sistematizar, en cierto modo, o es un intento de sistematizar, en cierto modo, lo que estaba convirtiéndose en los ámbitos periodísticos en una aceptación general de un nuevo ámbito más abierto para el término. Aunque en el mundo periodístico se centraba principalmente en el Islam, y ellos lo que hacen es aplicarlo a múltiples otras opciones. Esa sería la cuestión. Y la cuestión, desde nuestro punto de vista, es si esto vale o no vale. ¿Valdría el término para cualquier contexto religioso? Es decir, ¿serviría como un concepto operatorio general a la hora de pensar este término de fundamentalismo? Y en una vuelta de tuerca más, ¿sería un término operatorio a la hora de pensar un asunto que es particularmente importante, que es la relación entre religión y conflicto? Entonces esa sería la pregunta. Y la primera respuesta sería centrarnos en el cristianismo. En el cristianismo, sin duda, se ha aplicado, y además se ha aplicado como un término propio dentro del cristianismo evangélico más conservador, un término propio y reivindicado. Por tanto, ahí tiene una acepción que casi podríamos jugar hasta con decir etimológica, ¿no? Casi, porque tiene que ver, o más que la palabra etimológica, la palabra histórica, que es cuando surge, en 1920, lo que hemos visto antes, ¿no? Sin duda. Ahí, en el caso del cristianismo, no hay duda. ¿Podemos hablar de fundamentalismo en otros puntos de vista dentro del cristianismo? Es decir, por ejemplo, ¿podríamos hablar de fundamentalismo católico? Por ejemplo, plantearnos la pregunta, ¿el nacionalcatolicismo sería una especie de fundamentalismo católico? ¿O podríamos hablar de fundamentalismo dentro de la ortodoxia? Se suele hablar más que de fundamentalismo en el catolicismo, de integrismo. ¿Por qué? Pues necesitamos incluir aquí un elemento más en la reflexión para avanzar, y es el término literalismo. El fundamentalismo es literalista, es decir, utiliza los textos religiosos en su lectura literal. Y esa lectura literal solamente es puesta en duda en el caso, como veíamos antes, de que hubiese una corrupción en la transmisión. Pero si no hay corrupción en la transmisión, el texto bíblico, el texto religioso, esto no sirve para la Biblia, pero nos sirve para otros textos religiosos, el texto religioso es una revelación directa de Dios y por tanto tiene que ser leída de un modo lo más literal posible. Ese sería el planteamiento. Por tanto, desde una lectura literal es contrario a las teorías de Darwin y a las teorías evolucionistas. Y esa
en ese planteamiento pues llevó a tremendos enfrentamientos, por ejemplo en Estados Unidos, enfrentamientos legales en Estados Unidos, como fue el caso Scopes, que cuando hablemos de conflicto lo veremos con más detalle, o en 1981 el Acta 590 del Estado de Arkansas sobre el tratamiento equilibrado en las escuelas del creacionismo y el evolucionismo. Tratamiento equilibrado quiere decir que tenían que dedicar el mismo tiempo como si fueran dos hipótesis y el alumno escoge dos hipótesis en igual peso. Creacionismo, Dios creó el mundo; evolucionismo, teoría de la evolución. Entonces, bueno, pues claro, ahí hay una acción de intento de justificación ideológica, digamos, de una versión literal de justificación ideológica por medio de la deslegitimación de la otra. Es decir, es una puesta en duda de la cosmovisión, digamos, de la ciencia, planteando al mismo nivel la cosmovisión de la religión. Claro, esta forma literalista, que tiene un paso más de tuerca, que es lo que ocurre en muchos de estos grupos fundamentalistas norteamericanos, que no llevan a sus hijos a las escuelas públicas ni a las enseñanzas comunes, sino que hacen enseñanzas propias, o directamente, cuando es en zonas rurales, pues les enseñan en casas, les hacen una formación doméstica, y lo único que hacen es, en algún caso, presentarse a exámenes en los cuales solo se les exige un conocimiento que desde luego no tenga que ver con nada que pueda evidenciar que han estudiado algo en relación con el evolucionismo, con lo cual hay escolares en Estados Unidos que no tienen contacto con nada que tenga que ver con en la asignatura de biología, con nada que tenga que ver con biología evolucionista. Bueno, ¿qué ocurre con el literalismo? Que es evidentemente contrario a la interpretación del texto. El texto no se interpreta, o sea, es antihermenéutico. El literalismo es antihermenéutico, no se puede interpretar la voluntad de Dios, hay que obedecerla. Claro, la obedeces, pero siempre hay algún nivel de interpretación. Siempre, por ejemplo, en el caso del Islam, el salafismo, lo que se plantea como salafismo, que es la idea de volver a los orígenes, volver a cómo vivían los primeros musulmanes. Pero claro, como vivían los primeros musulmanes, y de ahí viene el gran choque de la modernidad, es que la modernidad incluye toda una serie de elementos nuevos que están radicalmente al margen de lo que pudo ser la experiencia de cualquier primer musulmán, ¿no? Entonces, claro, esa idea salafista de que solo la vuelta al origen es lo correcto, necesita toda una serie de acción de interpretación. Por tanto, sí que hay una interpretación también respecto de qué cosas de la modernidad hubiesen sido aceptables, por ejemplo, en el Islam más antiguo, si las hubieran tenido. Entonces, bueno, todo eso ha existido siempre en las reflexiones dentro del mundo musulmán, siempre, porque siempre ha habido novedades, siempre ha habido cosas nuevas. Pero, claro, la modernidad lo que hace es multiplicar esas novedades. Y, entre otras, multiplicar modelos de entender el mundo, que ya van más allá de una mera novedad que pueda ser la inclusión de un arma nueva, que puedas muy fácilmente, por analogía, asimilarla a cualquier arma que hubiesen utilizado en la época de los primeros musulmanes. Y entonces decir, bueno, pues si los primeros musulmanes utilizaban una espada, pues si tienes un fusil, el fusil se asimila a una espada y por tanto sería correcto utilizarlo, y así sucesivamente. Pero claro, instrumentos de pensar el mundo
no funcionan no funciona la analogía tan fácilmente. De hecho, tampoco en el Islam esa analogía funcionó siempre, por ejemplo, con la inclusión de los modelos filosóficos, es decir, el pensamiento filosófico en el pensamiento islámico. Siempre hubo grandes dudas y directamente prohibición de aplicar la filosofía, en muchos momentos aplicar la filosofía por ser tenida como la filosofía, digamos, de raíz antigua, por ser tenida por contraria, por indigerible, ¿no? Entonces, pero claro, la modernidad es aún más indigerible. También hay que tener en cuenta que la modernidad debe mucho al pensamiento griego y debe mucho al pensamiento de la antigüedad. Entonces, es un engranaje en que se pueden conectar unas cosas con otras también, pero finalmente lo que nos encontramos es un modelo antihermenéutico en que con dificultad se acepta esos nuevos parámetros que son los parámetros de cosmovisión científica, ¿no? En el judaísmo sí se habla del judaísmo ortodoxo, ultraortodoxo, etcétera, sí se le suele aplicar el término fundamentalista, también porque son literalistas también y porque son antihermenéuticos todos estos movimientos que denominamos ortodoxos y sobre todo ultraortodoxos son antihermenéuticos, contrarios, literalistas, contrarios a cualquier interpretación del texto más allá de la literal. Y siguiente pregunta, si el fundamentalismo resulta literalista, y lo vemos bastante claro en las interpretaciones de cristianas, islámicas o judías, ¿cabe hablar de fundamentalismo más allá de las religiones del libro? Es decir, más allá de religiones que tienen un texto que en cierto modo es, o una narración, mejor dicho, que en cierto modo es una narración común, revelada, o que parte de una revelación que empezaría con la revelación de la Biblia judía, pasaría luego a la revelación cristiana y luego a la revelación islámica coránica, ¿no? Y esos libros que están interconectados con una narración, digamos que puede ser vista como en cierto modo común, o mejor dicho, que tiene bases comunes, aunque haya diferencias en cada una de ellas. Es decir, hay una base común, la Biblia judía, la Tanakh judía es común, la cristiana vale para los cristianos, pero también es asimilada y asumida en cierta medida por los musulmanes, y la coránica asimila en cierta medida ambas anteriores y propone otra nueva que evidentemente ni cristianos ni judíos aceptan, lo mismo que los judíos no aceptan la cristiana, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este juego lo que marca es, digamos, que son una serie de narraciones que podían ser leídas literalmente y que marcarían, digamos, que un núcleo duro del fundamentalismo. Pero podríamos saltar más allá de ese núcleo duro de las religiones, entre comillas, del libro. Pues podría haber literalismo cuando hay muchos textos variados y muchos textos, además, que plantean ideas diferentes. Bueno, pues algunos investigadores plantean que ciertas formas de hinduismo son un literalismo védico o un literalismo muy centrado en ciertas otras narraciones. Se habla, por tanto, de fundamentalismo hindú y se habla también de fundamentalismo sikh. Los sikhs sí tienen un libro que es el Adi Granth Sahib. Hay ciertos especialistas que dicen que algunas formas de budismo que plantean textos como por ejemplo el Sutra del Loto como un texto guía fundamental y perfecto, podríamos decir, pues por ejemplo el budismo Nichiren lo plantea de esa manera, pues serían unas formas de budismo
fundamentalistas, ¿no? Y bien, esta es, digamos, que el primer instrumento para ir pensando el fundamentalismo, que sería el literalismo, la lectura literal de textos que se estiman textos revelados, en alguna medida. También encontramos que una segunda idea, que es muy interesante desde el punto de vista de un mundo global como es en el que nos movemos, ¿no? Que es el antipluralismo. El fundamentalismo no puede ser pluralista, es antipluralista. No acepta que la verdad radique en otras narraciones que no sean las narraciones propias. Y es curioso, o muy curioso, que a la par que la gran crítica que hemos visto que surge de The Fundamentals, la gran crítica que surge contra The Descent of Man y el origen de las especies de Darwin y todo este pensamiento, también se puede asociar a ese Estados Unidos de 1893, que es un país en el cual se ha desarrollado el encuentro que da fundación, podríamos decir, al diálogo entre religiones, al diálogo interreligioso, que es el Parlamento de las Religiones del Mundo de Chicago de 1893. La serie de Fundamentals fue muy crítica con las diferentes formas de entender el cristianismo, ya fueran mormones, católicos, ciencia cristiana, etcétera, a la que dedicó algunos de los folletos para posicionarse contra, no digamos como era respecto de otras religiones. Eso es una característica también de las posiciones fundamentalistas, que son profundamente antipluralistas, es decir, profundamente contrarias a la diversidad religiosa y al pluralismo religioso. Un tercer elemento y una tercera idea para reflexionar este asunto del fundamentalismo tendría que ver con el oposicionismo. Es decir, el fundamentalismo se opone a la modernidad, ya lo hemos visto, a las modernidades, pero no es una defensa de lo tradicional, no es un tradicionalismo, no es una vuelta atrás o es un mantenerse como se ha estado siempre. Es justamente un enfrentamiento contra las nuevas formas de pensar que tienen que ver con el modo nuevo, que es esa nueva cosmovisión que construye la ciencia y que es la cosmovisión de la época moderna, ¿no? Se enfrentan justamente a eso, se enfrentan a los parámetros de la modernidad. Estos parámetros de la modernidad, uno de los parámetros fundamentales de la modernidad es que la religión no tiene una cabida en la legitimación del sistema desde el punto de vista, por ejemplo, de las leyes. Las leyes religiosas son alternativas privadas, no son elementos fundantes del sistema jurídico. Ahí viene el gran choque, pues por ejemplo, cuando en los países musulmanes los grupos fundamentalistas dicen que hay que aplicar la ley musulmana, la ley islámica, la sharia. Hay que aplicar la ley islámica porque es la ley de Dios. Y las leyes humanas son leyes deleznables. Claro, frente a esto, ¿qué es lo que plantea la modernidad? La modernidad lo que plantea es que las leyes se las dan los seres humanos. Y por tanto, esa idea de las leyes religiosas son vistas como máximo algo que tú escoges para ti, para tu vida, para casarte o para regir cómo vas a educar a tus hijos, etcétera. Pero en ningún momento pueden permear la práctica social y, por supuesto, no puedes obligar a otros a seguir esas leyes porque estimes que son las leyes de Dios que cumplen para todos los seres humanos. De ahí ese gran enfrentamiento, esos enfrentamientos que hay de vez en cuando en Israel. ¿Por qué? Pues porque los ultraortodoxos, estos que son fundamentalistas, no solo quieren cumplir
los preceptos según ellos los entienden, sino que todos los demás, sean o no sean, como ellos, tengan o no tengan esa ideología, por el mero hecho de vivir en esa tierra, tengan que cumplirlo y por tanto no puedan ir en sabbat al teatro, al cine o lo que fuera, porque vaya en contra de los preceptos sabáticos tal y como ellos los entienden. O pasa en países musulmanes que siguen una aplicación de estas fundamentalista de la ley cuando intentan obligar a todos a cumplir la ley, sean o no sean. Entonces, claro, ahí nos encontramos ese problema que es, de hecho, la asunción de la libertad religiosa frente a los exclusivismos religiosos. Entonces, ese es un elemento clave en todo esto que estamos viendo, ¿no? ¿Y cuál es la posición fundamentalista? Oponerse. Es una posición de oposición, justamente eso. Por eso decíamos que era oposicionista, ¿no? Intenta blindar los fundamentos, que estima que tienen validez eterna, que son verdades inmutables y, por tanto, que se basa en una forma de pensar, que es lo que podríamos llamar el pensamiento fuerte, las certezas, pensamientos fuertes, frente a pensamientos quizá más débiles que son característicos de las modernidades. Entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque la seguridad, dado que la cosmovisión moderna la marca la ciencia es suele basarse en territorios inseguros, porque lo que hoy se acepta puede, por el propio desarrollo de la ciencia, ser rechazado en un mañana en el cual haya una interpretación más adecuada, ¿no? a pues lo que suele marcar el procedimiento de la ciencia, y dentro de la ciencia pues el núcleo de todo eso, que son las ciencias de la naturaleza, las matemáticas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estoy pensando particularmente en el choque tan fuerte que se produce entre, en lo relativo, por ejemplo, a la cosmología, entre los modelos religiosos y los modelos de la ciencia, que los modelos de la ciencia son cambiantes. Las fechas cambian. En 50 años, lo que se pensaba que era el momento de surgimiento del mundo tal y como lo conocemos, pues ha cambiado mucho la cronología. En los puntos de vista religiosos, no. El cálculo es el cálculo. Si sigues al pie de la letra, es decir, si haces una lectura literalista de la Biblia, el mundo no puede tener mucho más de 6.000 años, más bien poco menos de 6.000 años. Si haces una lectura literalista y literal de la narración bíblica de Génesis y las posteriores, ¿no? Y los desarrollos posteriores, no puedes plantear más que un universo de esos pocos miles de años. Claro, frente a las narraciones científicas que hablan de millones y millones y millones, 16.000 y tantos millones de años, pues claro, el choque es enorme, y la certeza de un relato frente al otro pues está en niveles distintos, ¿no? La ciencia se mueve por incertidumbre, por principios de incertidumbre. Y claro, en el imaginario fundamentalista el conocimiento, si surge de la revelación, es cierto plenamente. Lo que falla es el error humano, lo que falla es la interpretación humana. Ese sería el planteamiento. La verdad es una verdad eterna. Y claro, en la ciencia los asuntos son vistos de una manera diferente. Claro, es oposicionista, pero utiliza en muchos aspectos los productos y los modelos de la modernidad. Es diferente, por ejemplo, a los grupos que se niegan a aceptar cualquier cosa de la modernidad, por ejemplo, los Amish y todos estos que reniegan de la modernidad en todo lo relativo a la vida y no usan el motor de explosión, no usan elementos que ha producido el mundo moderno.
En cambio, el fundamentalismo estándar sí que los utiliza, ¿no? Y de hecho, el fundamentalismo estándar es tan importante por la apuesta política que hace, es decir, porque el campo de lo religioso permea el campo de lo político en el punto de vista fundamentalista. Permea el campo de lo político y por tanto ahí es donde los choques son más evidentes y son más claramente convertibles en algo que aparece en la prensa. ¿Qué ocurre con los fundamentalismos cuando toman el poder? Y el caso de Irán es el más evidente, que utilizan todos los instrumentos del Estado moderno. No son los modelos del Estado de los primeros califas del Islam, en absoluto. Utilizan todo el poder coercitivo y de control del Estado moderno, de los estados burocráticos modernos, modelos que serían impensables, esos modelos de control, en las formas tradicionales de gobierno y de poder. Piensan en términos de modelos constitucionales. Lo que pasa es que dicen que la Sharia es la constitución de ellos, ¿no? Entonces se mezcla, los distintos códigos se mezclan y la ley islámica se entiende como una especie de código marco, es decir, como una constitución más código penal, más código civil, todo eso unido, ¿no? Utilizan el sistema de partidos políticos, acceden por medio de los partidos políticos al poder en algunos casos, como ha ocurrido en Turquía, como ha ocurrido en otros lugares, ¿no? Utilizan también los caminos modernos de toma de decisiones, como la acción del lobby, los métodos de propaganda más modernos y más hipermodernos, como es toda la utilización de las nuevas tecnologías de la información, de Internet, etcétera. Utilizan la tecnología moderna. Es decir, pueden no aceptar la cosmovisión de la ciencia, pero no renuncian a la utilización de la técnica. Y es muy interesante porque lo que reniegan es de los modelos, las cosmovisiones científicas, pero no de toda la tecnología que hay detrás, toda la técnica que hay detrás. Por eso, cuando menos se nota un profesional que sea fundamentalista, por ejemplo, en Estados Unidos, es cuanto más técnico sea su trabajo, ingenieros, etcétera, que no tiene la necesidad de, más que de aplicar ciertos bloques de conocimiento, pero no tienen por qué evidenciar sus puntos de vista en relación con, pues, por ejemplo, lo que estábamos viendo antes, en relación con la cosmología o en relación con la edad del mundo, etcétera, todo eso, mientras no tengan que evidenciarlo, no hay problema. Es decir, que, por tanto, la tecnología es uno de los elementos en los que están más cómodos. Pueden no aceptar la ciencia, pero no renuncian a la técnica y no renuncian a todo este mundo moderno, las armas modernas, etcétera. Por tanto, no están fuera del mundo. Por tanto, el fundamentalismo no es un tradicionalismo, sino que justamente es una oposición a las reglas de la modernidad. ¿Y su mayor problema cuál es? Pues que crean un marco conflictivo, potencian el enfrentamiento al intentar generalizar sus normas e ideas. Y claro, eso determina serios conflictos. Y eso es justamente lo que ha hecho que el fundamentalismo se haya convertido en un término que esté en boca de todos, ¿no? Tiene una fuerte connotación periodística, todavía resulta, como podemos ver, algo vago y algo controvertido, bueno, como casi todos los conceptos que se utilizan en el análisis de las religiones, pero claro, no se puede dejar de usarlo, porque lo tenemos alrededor nuestro, y a pesar de, pues, para mi gusto, el caso más sangrante, más evidente, es el que tenemos en la gran enciclopedia
a nuestra disposición. La última gran enciclopedia que se ha creado, la primera edición fue de 1987 y el editor en jefe fue Mircea Eliade, es decir, el gran patriarca de la historia de las religiones, muy controvertido, etcétera, pero el gran patriarca. Y la segunda edición, ya con dirigida por Lindsay Jones, tenemos el gran problema de que no hay un artículo sobre fundamentalismo y tiene 16 volúmenes, decenas de miles de páginas. Bueno, no hay un artículo de fundamentalismo, hay uno que dice Fundamental Christianity y te manda a Evangelical and Fundamental Christianity, es decir, que se queda todavía en la acepción técnica que vimos al principio y sin ofrecer un artículo sistemático que tenga en cuenta la palabra. Pero es bien curioso que no haya una entrada fundamentalismo, pero en el volumen en el que tendría que haber estado la palabra, que sería el quinto volumen de la enciclopedia, se cita el término 160 veces. Es decir, en otros artículos. En otros artículos se refiere 160 veces solo en un volumen a ese término, pero resulta que no le hacen una entrada propia, ¿no? Bien, pues nos encontramos en suma, en resumen, lo siguiente, y es que ha habido una apertura del significado muy reciente, en los años 70 y claramente en los 80, no aparece en los diccionarios de historia de las religiones y en los diccionarios de estudio de las religiones más que en los 80, y su universalización la han producido los medios periodísticos, aunque la erudición que vimos de Martin Marty, etcétera, abrió el abanico más allá de lo que quería al principio la reflexión esta periodística, que es aplicarlo solo al mundo de lo islámico. Nos queda por revisar solamente lo que podríamos denominar el imaginario del fundamentalista. Sí, tiene sus problemas como concepto mediático. Además, desde el punto de vista del religiocentrismo asociado a las palabras, pues nos encontramos que su significado ahora mismo es profundamente negativo, se asocia a palabras como intolerancia, fanatismo, dogmatismo, oscurantismo, integrismo, todos ellos vistos como valores negativos, ¿no? Pero donde se evidencia más claramente la razón de todo esto es por los problemas de geoestrategia que a los que lleva, ¿no? No sería un problema importante si solo fuera una discusión teológica, era lo que era el fundamentalismo cuando lo plantea Curtis Lee Lows, ¿no? Pero claro, cuando la base teológica se une a la acción violenta, se une a la violencia religiosa, se une al conflicto, pues entonces es justamente cuando el fundamentalismo se convierte cambia su campo semántico y su valoración hacia estos valores más entendidos como negativos. El fundamentalismo que más conocemos ahora mismo es el islámico. El que sale en la prensa de un modo más sistemático es el islámico. El cristiano es muy raro. Sigue estando en un vocabulario que podríamos denominar como técnico. En cambio, el fundamentalismo islámico está en el vocabulario común. Es muy raro también, que lo hemos planteado antes, es muy raro que se aplique al judaísmo cuando es perfectamente aplicable, como hemos podido verlo. De hecho, funciona en un juego que podríamos denominar el imaginario del fundamentalista, que aparece tanto en la prensa, que aparece como muchas veces como una información sesgada en los grupos mediáticos,
que transmiten esa visión binarista del enemigo fundamentalista musulmán y que a su vez rara ocasión es en la que hablan de otros fundamentalistas, ¿no? Y otros fundamentalismos. Entonces, bueno, pues hay ese juego que estamos intentando discriminar desde esta óptica que sería una óptica de detección de las posiciones religiocéntricas que puede haber detrás de todo esto, ¿no? Claro, lo que nos encontramos es que fundamentalismo es un elemento, y ahí estamos quizá en una de las claves para entender toda esta cuestión, es un elemento clave en ofrecer argumentos a los enemigos de lo que podríamos denominar la globalización actual. ¿Por qué? Pues porque en los países en los cuales el fundamentalismo se convierte en la interpretación, pues las fronteras se cierran, se enfrentan o parece que se enfrentan a la globalización económica e ideológica y de ahí que se conviertan en claramente antimodelos, ¿no? Se convierte el fundamentalismo en una posición fuerte contra el modelo único tras la caída del comunismo, y ahí podemos entender un poco la posición que por otra parte es demasiado caricaturesca de Samuel Huntington en su Choque de Civilizaciones. El fundamentalismo ofrece argumentos por, en cierto modo, la crisis larvada del modelo moderno, ¿no? La quiebra moral, la crisis del crecimiento exponencial no sostenido, es decir, la crisis ecológica, la falta de valores, en fin, todo este mundo al que se une también el subyugamiento económico y tecnológico de unos países respecto de otros, ¿no? De los países en los cuales el fundamentalismo se convierte en instrumento de poder, ¿no? También nos lo encontramos, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente hallamos? Pues que el fundamentalismo pudiera parecer una vía de expresión de los descontentos, pero también se convierte en un instrumento político de represión en manos de líderes con pocos escrúpulos, ¿no? Y en última instancia, frente a lo que podríamos llamar la autonomía de la modernidad, que en cierto modo es soledad moral o soledad ética de la modernidad, para algunos el fundamentalismo ofrece ese recurso tan cómodo a la heteronomía, tan cómodo al dejarse en manos de un marco supraindividual, más allá de la soledad del individuo, por un camino marcado por la autoridad, y ese camino marcado por la autoridad es el que ofrece el fundamentalismo. ¿Qué autoridad ofrece? Pues no una autoridad terrena, de la tierra, del presente, sino que parece, imaginariamente, por eso también es un elemento más de este imaginario del fundamentalista, parece que ofrece una autoridad superior, que sería la autoridad divina, en la cual radicaría en última instancia la responsabilidad. Por tanto, es una forma de pensamiento heterónomo, una forma de pensamiento en que deja la ley y deja la decisión en manos de ese otro, que sería en estos casos el Dios, los dioses, los seres sobrenaturales.